Hola jóvenes, buenos días, gusto en saludarles. Estamos nuevamente deseándoles muchas bendiciones de parte de nuestro buen Dios y siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades. Recuerden que si hay necesidad de salir, pues deben de llevar siempre su mascarilla, y aquí nosotros también tenemos una que amablemente nos entregaron con el logotipo del colegio. Entonces vamos a seguir todas las instrucciones pertinentes. Muy bien, en esta mañana vamos a avanzar un poquito en los temas relacionados al curso de química de cuarto bachillerato, y es necesario que ustedes siempre tengan su tabla periódica de los elementos. Hoy nos toca hablar un tema muy especial llamado el número de Avogadro. Este fue un personaje llamado Amadeus Avogadro. Hizo grandes aportes en el estudio de los gases. Pero hoy lo que vamos a encontrar es tres palabritas fundamentales. Yo espero que se les quede. La número 1 es mol, la número 2 es átomos y la número 3 es moléculas, y cómo utilizar la tabla de los elementos químicos, para poder realizar las conversiones químicas. Así como la física tiene sus conversiones de metros, pulgadas, varas, yardas, pues también la tabla periódica de los elementos tiene sus propias conversiones, y en este caso la vamos a utilizar con el número de Avogadro. Muy bien, el número de Avogadro es llamado así en honor a Amadeus Avogadro, quien fue el primero en interpretar el comportamiento de los gases y el número de reacciones en moléculas. Recordemos entonces que la cantidad de sustancia nosotros le llamamos mol, que es la que contiene tantas entidades como los átomos que hay exactamente en 12 kilogramos del isótopo carbono 12. Todas las sustancias están hechas de partículas pequeñas llamadas moléculas, y cada sustancia tiene su propio tipo de moléculas. Aquí nosotros tenemos en cuenta las conversiones que vamos a utilizar. Yo espero, por favor, que ustedes las anoten bien. Veamos entonces, la primera conversión es que un mol es 6.02 por 10 a la 23 átomos, o un mol es 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Vean que no es lo mismo decir mol, moles, porque cuando decimos mol o moles en plural, lo que nosotros estamos refiriéndonos es o es la cantidad de átomos, que son las partículas más pequeñas que se tienen, o la unión de átomos forma moléculas. Muy bien, entonces con el número de átomos o moles, pues, de Amadeus Avogadro, nosotros vemos que vamos a aprender el día de hoy que van a existir tres procedimientos utilizando este número. El primero nosotros lo tenemos con lo que es átomos a moles. Luego el segundo inciso van a ser de gramos a moléculas, o de moléculas a gramos. Dice entonces que vamos a aplicar el análisis dimensional. Yo espero que se les haya quedado el número de conversión 6.02 por 10 a la 23. Estaba revisando sobre la cantidad de este número que existe entre los espacios intermoleculares, y hay algunos físicos que dicen que toda la población humana puede caber en esa cantidad de los átomos. O sea que lo que me da a entender que ese espacio que existe, que se mira tan pequeño, es un gran número que toda la población puede caber. Imagínense cuántos millones somos de habitantes en la Tierra, y que podemos caber, tenemos espacio utilizando el número de Avogadro. Yo me quedé sorprendido pues por la cantidad de números. Por eso, jóvenes, se recuerdan que cuando iniciamos el curso se hablaba de la panacea universal. ¿Y qué es la panacea universal? Se recuerdan que decía por definición que la química, el propósito es la cura de todos los males. Esa es la panacea universal. Por eso, jóvenes, no es bueno que ustedes se automediquen. Ustedes dicen, me duele la cabeza, por tomar un ejemplo, y voy a tomar 2 aspirinas, pero ustedes no saben la cantidad de gramos, miligramos que contiene, y las reacciones que pueden ocurrir en su cuerpo. Por eso es que uno debe de ir con personas especializadas de la salud. Pero si legalmente en nuestro medio, tómense 3 aspirinas, tómense 4, y uno automedicarse, eso es malo.
Vamos entonces a utilizar este número de abogado y vamos a tomar los primeros tres, el primer ejemplo, el inciso A. Vamos a tratar de explicarles de la mejor manera cómo convertir átomos a moles. Veamos el primer ejemplo entonces. Me dicen que se tienen 15,000 átomos de dióxido de carbono, CO2, y me están pidiendo que los convierta a moles. Entonces estamos convirtiendo átomos a moles. Entonces lo que nosotros simple y sencillamente vamos a utilizar nuestro factor de conversión. Necesitamos eliminar átomos con átomos para que nuestra respuesta nos quede en mol. Entonces aquí lo único que vamos a hacer vamos a dividir 15,000 sobre este otro número. Pudimos haber pasado este número a notación científica también. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Con mucho cuidado, jóvenes, porque recuerden de que esta es una división y en la división los exponentes se restan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a tratar de enmarcar este exponente 23. De repente ustedes no prestan la atención debida y quizá no vamos a encontrar los mismos resultados. Entonces, utilizando nuestra calculadora, 15,000 dividido 6.02 por logaritmo, pero como es una división, en la división recuerden que los exponentes se restan, entonces ese 23 no puede ser positivo, sino que tendría que ser negativo. Y trabajando con la calculadora nos queda 2.491, entonces ya no el 1 no nos va a aproximar, entonces de ahí que 15,000 átomos de dióxido de carbono corresponden a 2.49 por 10 a la 29 moles de dióxido de carbono. Lo que queremos es que ustedes se vayan familiarizando con este número, el número de Avogadro. Muy bien, si ustedes tienen alguna duda relacionada con de dónde encontramos ese resultado y de acuerdo con los signos, transformemos este número a potencia de base 10, entonces quedaría 1.5 por 10 a la 4 por 1 partido 6.02 por 10 a la 23. La propiedad indica que cuando vamos a dividir potencias de la misma base, debemos de restar los exponentes y hay un signo negativo que está afectando al divisor. Por lo tanto, este no puede ser positivo, este tiene que ser negativo. Hay que tener mucho cuidado con esa propiedad. Y es ahí de donde obtengo el exponente menos 20. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, estamos en el inciso A, convirtiendo solo de átomos a moles o al revés, de moles a átomos. Lo que queremos es que ustedes recuerden la conversión. Un mol, 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Qué son las moléculas? Es la unión. Tenemos un segundo ejemplo así sencillo y busqué de preferencia con exponentes negativos para que ustedes se recuerden cómo trabajar las potencias de base 10 y cómo se necesitan manejar todas estas propiedades de la notación científica. Veamos en el ejemplo número 2. 4.75 por carbonato de calcio, aunque a esto comúnmente nosotros le llamamos mármol. 4.75 por 10 a la menos 3 átomos, ¿a cuántos moles equivalen? Entonces tomamos nuestra conversión, átomos para eliminar átomos, y nos quedaría entonces el mismo procedimiento, haciendo la observación que este exponente tiene que ser negativo. Y a la hora de tener un exponente negativo, entonces tendríamos nosotros que tener en cuenta de que los exponentes se tendrían que sumar. Este serían menos 3. Y si este va a ser negativo, ya sería menos 23. Y quizá a la hora de mover el punto decimal, es por eso que vamos a obtener el número menos 27. Es sencillo entonces el primer caso, convertir de átomos a moles, o yo les puedo dar moles, y ustedes aplican la misma conversión, solo lo que tendrían que hacer es
utilizar el factor dimensional para cambiar de posición y el resultado tendría que ser el mismo. Entonces la pregunta quizá en casa es: ¿y de dónde obtuve menos 27? Este ya serían menos 23 y menos 3 me darían menos 26. Y recordemos, jóvenes, que según las propiedades de la notación científica no pueden quedar dos números enteros y el resto decimal. Entonces ahí tendría uno que mover ese punto decimal. Pero como ya estuvimos trabajando la unidad pasada, las potencias de base 10, y conocemos las propiedades, entonces ahora lo que nosotros queremos es familiarizarnos con este número. Entonces la respuesta del ejemplo número 2 es 7.89 por 10 a la menos 27 moles de mármol. Vamos con el segundo caso. Por eso le pusimos un inciso B. Y vamos a pasar de gramos a moléculas. Es para que ustedes tengan una idea cómo los químicos utilizan sus balanzas, hacen todos sus cálculos, hay que agregarle tanto de esta sustancia, de la otra, para poder formar una medicina. Por eso es que muchas veces nosotros nos quejamos, bueno, tan cara es la medicina, pero no sabemos todo el proceso químico, todas las normas de seguridad, de saneamiento, para que ese producto sea efectivo. Entonces aquí tenemos el segundo caso, que es de gramos a moléculas. 200 gramos de carbono, ¿a cuántas moléculas equivalen? Vean que es interesante que es la misma conversión, solo que ahora, si ustedes notan, en el ejemplo anterior, tengo un mol y ahora tengo la palabra moléculas. Mire qué interesante el número de Avogadro. Entonces, para resolver este ejemplo es sencillo. Los 200 gramos de carbono. Vamos a utilizar nuestra tabla periódica de los elementos y vamos a encontrar que el carbono, porque la pregunta será: profe, ¿y de dónde encontró este dato? Pues este dato lo saqué de la tabla periódica, revisando la masa del carbono en gramos, obtengo que, con criterio de aproximación, que obtengo que tiene 12 gramos. Así puedo eliminar entonces gramos con gramos. Entonces aquí le voy a poner, aquí en la parte de arriba, que este dato no me lo inventé, lo obtuve de la tabla periódica. Por eso es importante tenerlo. Y ahora tenemos para eliminar mol con mol, porque nuestra pregunta dice moléculas, mol o moles, no, dice moléculas. Y recuerde que un mol está en átomos o está en moléculas. Entonces nosotros cancelamos acá. Vean que ahora el número de Avogadro nos quedó como numerador, entonces aquí no hay ningún problema. Vamos a multiplicar 200 por 6.02 por 10 a la 23, ahora ya es positivo. Y lo que vamos a hacer es dividirlo dentro de 12. Y nuestro resultado es 1.0 por 10 a la 25 moléculas de carbono. Vamos a analizar este otro compuesto, que de repente en el laboratorio tenemos 500 gramos de este ácido y que queremos saber a cuántas moléculas equivalen. Entonces recurrimos nuevamente a la tabla periódica de los elementos. En las clases anteriores, jóvenes, les estuvimos enseñando cómo calcular la masa atómica de los elementos utilizando la tabla periódica. Entonces encontramos que del hidrógeno, aquí aparecen con un subíndice 2, la del carbono con 1 y la del oxígeno tiene 3. Estos datos están en la tabla periódica, entonces la del hidrógeno es 1 gramo por 2, obtenemos 2 gramos. La del carbono serían 12 por 1, nos dan 12. La del oxígeno, según la tabla periódica, es 16, 16 por 3, 48. Entonces, a la hora de sacar la masa del compuesto, obtenemos que nos dan 62 gramos. Vean que en el inciso A, que era de átomos a moles, no necesitábamos calcular la masa de los compuestos, por eso hay que tener mucho cuidado. En la hoja de trabajo usted tiene que ver cuál de los 3 métodos le estoy pidiendo, si le estoy pidiendo átomos moles, o le estoy pidiendo gramos moléculas o moléculas gramos. Entonces, con la tabla periódica obtuvimos 62 gramos al sumar los compuestos. Ahora vamos a utilizar nuestros factores de conversión.
Vamos a eliminar gramos con gramos y nos quedaría mol. Y luego agregamos el número de Avogadro para poder eliminar mol con mol y poder hacer nuestras operaciones. Vamos a multiplicar 500 por el número de Avogadro. A la hora de dividirlo con 62, esta sería nuestra respuesta. Entonces la voy a subrayar aquí para que ustedes puedan corroborarlo en casa y poder sacar sus conversiones. Muy bien, tercer caso entonces de moléculas a gramos. Estamos tratando la manera de poder utilizar la tabla periódica. En este ejemplo tenemos 1.58 por 10 a la 29 moléculas del ácido sulfúrico, H2SO4. Nos están pidiendo a cuántos gramos equivalen. Entonces, miren qué interesante que ya nos lo dieron en moléculas. Entonces vuelvo a utilizar el número de Avogadro para poder cancelar moléculas con moléculas y me queda mol. A la hora de que ustedes calculen la masa del ácido sulfúrico, yo ya la tengo en el ejemplo anterior, en la clase anterior, mejor dicho, ya la habíamos calculado que era de 98 gramos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar los 2 del hidrógeno más 1 del azufre, más los 4 que tenga el oxígeno, y al sumar todo ello nos tendrían que dar 98 gramos. Recuerden que estamos trasladando de moléculas a gramos. Entonces vamos a tener nuevamente el cuidado de trabajar con el signo negativo. Recuerden que este ya es un divisor. En el primer ejemplo hicimos esas dos observaciones para que ustedes no cometan esos errores. Entonces, al multiplicar esta cantidad por los 98 que tiene de masa el ácido sulfúrico y dividirlo con el número de Avogadro, nos quedarían en gramos. Cancelamos mol con mol. A la hora de realizar nuestro ejercicio, nuestra respuesta serían 2.57 por 10 a la 7 gramos de ácido sulfúrico. Ya si nosotros queremos pasarlo a kilogramos, a arrobas, a libras, pues podemos utilizar nuestros criterios de conversiones, pero aquí solo estamos aprendiendo y familiarizando con las palabras átomo, moléculas y moles. Entonces la respuesta de este ejemplo sería 2.57 por 10 a la 7 gramos de ácido sulfúrico. Tenemos un último ejemplo entonces de moléculas a gramos, familiarizándonos con el número de Avogadro. Nos dan 15 moléculas de agua, queremos saber a cuántos gramos equivale. Entonces utilizamos el número de Avogadro para poder cancelar moléculas con moléculas, y ya sabemos que el oxígeno tiene 16 más 2 del hidrógeno nos darían 18. Aquí tenemos entonces la masa del agua, que en este caso equivale a decir 18 gramos, utilizando el factor dimensional, haciendo las observaciones aquí en cuanto al exponente del número de Avogadro, y tenemos que nuestra respuesta nos quedan 4.49 por 10 a la menos 22 gramos de H2O. Es así entonces como pudimos nosotros tratar de explicar las conversiones químicas a través del número de Avogadro. Tratamos la manera de llevar 3 procedimientos. La recomendación, jóvenes, es de que ustedes puedan utilizar los criterios del factor unitario de sus conversiones. Entonces, me da gusto saludarles, esperando que cuando este video llegue a casa y ustedes lo puedan revisar, entonces las dudas, las sugerencias o las cositas que de repente no quedaron muy bien, pues ustedes saben que amablemente las pueden escribir y nosotros haremos todo lo posible por aclarar las dudas. Me da mucho gusto saludarles, desearles muchas bendiciones y que sigamos nosotros en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, pues aprendamos a confiar en el Señor y, como decía una compañera, también confiando en la providencia divina del Señor. Que Dios les bendiga. Profesor Wilson López para servirles.